Muy buenas noches con todos. Ya Qué gusto, estamos. querido Nelson, poder compartir como todos los jueves. Así que listo y predispuesto. Déjeme, mientras le escucho, voy a conectar por acá también Por el teléfono supuesto, conéctese, para salir Mauro, al por TikTok. TikTok también. Pues claro, hermano. Es que ahora hay que ocupar toda la magia de la tecnología, pues, hermano. Oiga, Entonces, impresionante la tecnología, ¿no? Qué bueno que nos sí, sí, acerca, sí. nos podemos conectar con personas, no, nos conocen más. Es súper, súper interesante, súper chévere. Oye, Mauro, mientras te vas conectando, antes de ir a... Bueno, son varios temas, ¿no? Quisiera consultarte un poco tu criterio sobre Lazo en el exterior, ese premio de libertad que se ha ganado el señor, esas declaraciones de médicos mafiosos de Novoa, las declaraciones de su vicepresidenta que sigue con el tema de la privatización, pero ya lo dice, pero sin Sin vergüenza, empacho. sin empacho, dice, hay que privatizar y hay que mandarle a la gente pobre un voucher y ellos que vean a dónde se hacen atender. Antes de esto, A ver, pero dele. va todo ahí unido. Ya, Hay unas encuesticas que salieron de estrategias y negocios que correcto. posesionan muy, pero ya con 3 puntos de diferencia, Novoa arriba y Luisa, pero con 3 puntos, así muy, muy por debajito. Pero lo curioso no es esto, sino que yo he venido revisando y el señor Novoa ha venido de pique en pique, de pique en pique, y González ha ido subiendo, subiendo, a ratos estancada, pero sube poquito y Novoa se cae. Yo quisiera un poco tu criterio acerca de esto, Mauro. Mira, yo creo que, a ver, ya las declaraciones, eh, hablando sobre eso, a ver, yo te decía que yo creo que ya no es resultado únicamente de la improvisación de ella, porque yo sí creo que es una candidata resultado de la improvisación política, es decir, que no se imaginaba estar en segunda vuelta electoral y aspirar o estar disputando ya cerca la vicepresidencia de la República. Creo que tampoco es ya resultado de un lapsus calami, es decir, de una equivocación o de un Ajá. lapsus brutus. Ya no es resultado de eso. Yo creo que todo lo que ella ha dicho y le han sacado a la luz y lo que sigue diciendo ya es resultado de una profunda convicción ideológica, ya incluso yo diría fundamentalismo político. Ella está dogmatizada, para ella es un dogma, Sí, el sí. ultraliberalismo, y ese dogma a ella le lleva a mirar al Estado y a mirar a lo público como el enemigo a destruir. Pero ¿para qué Por quiere eso es ser que hoy, candidato? a eso quiero llegar, por eso es que hoy sale unas nuevas declaraciones de la señora donde dice y se ratifica una vez más en que hay que privatizarlo absolutamente todo Ajá. y que la salud debe ser privada, que no debe ser un derecho, que lo público no debe estar al servicio de los ciudadanos y llega incluso, yo digo, ya a un extremo que yo creo que es ya incluso ofensivo para los más pobres de nuestro país, cuando ella dice que no hay que garantizar salud pública, que lo que hay que hacer es darles una especie de cupones, es el término textual que ella utiliza, Voucher dice. cupones, unos vouchers, unos cupones, como sucede en Estados Unidos, dice ella, para que los más pobres pues entonces vayan donde algún médico igual del sector privado y ahí se hagan ver como bien puedan. Es decir, la lógica del sálvese quien pueda, a mí no me importa que allá los pobres no tengan cómo pagarse un Ujú. médico particular, pues ese no es mi problema y que cada uno pues resuelva en función de su bolsillo y de su billetera. Ujú. Y ahí quiero concluir con algo que tú ya te adelantabas. No entiendo cómo una persona que odia lo público y que odia el Estado quiere precisamente ser servidora pública, ser vicepresidenta de la Y República servirse del Estado. y cobrar un sueldo de prácticamente $5,000. No entiendo cómo alguien que odia lo público, entonces sí quiere beneficiarse de lo público y ejercer un cargo público. Son las contradicciones Eh, de la señora Abad. Mauro, me decía la gente que esto viene, yo lo voy a decir así, esta locura, viene por parte de esta corriente que impulsa mi ley. Claro, yo te soy sincero, entiendo muy poco a veces de este tipo de cosas. Tú eres más
experimentado en esto, pero es verdad que yo lo he escuchado a Milei sí que está bien loco, anda con una motosierra, anda loco, sí, sí, ese ya a rato ya se raya, o sea. Pero de verdad que esto lo propone Milei también y es esta corriente que Milei está tratando de impulsar. Absolutamente. Hay una ideología ultraliberal. Ellos se denominan libertarios. Esta es la categoría política que se les ha asignado. Son libertarios, es decir, ellos no creen en el Estado. Ellos creen que hay que regresar 200 años, al menos en el tiempo, cuando recién aparecía el Estado liberal clásico como respuesta al Estado absoluto. ¿Cuál era el Estado absoluto? El Estado monárquico, donde quien gobernaba y tomaba las decisiones era un rey. Cuando el Estado absoluto queda atrás, aparece el Estado liberal clásico, y ese Estado liberal únicamente se preocupaba por garantizar la vida de las personas, ciertas libertades individuales, no todas, pero ciertas libertades individuales, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de culto o creencia religiosa, sí, ciertas libertades individuales, y se encargaba de precautelar la propiedad privada. No garantizaba ningún otro derecho porque no habían sido reconocidos otros derechos, ¿sí? Entonces la señora dice que debemos volver a ese modelo de Estado, Wow. porque desde la visión de ella, dice que son los únicos tres derechos que Dios, ella textualmente lo ha dicho en varios videos, que Dios nos ha asignado esos derechos. Y mira, yo soy muy respetuoso de todas las creencias religiosas Claro. y yo podría hasta estar de acuerdo, si es que ella quiere utilizar una visión just naturalista de los derechos, yo podría estar de acuerdo que el derecho a la vida es asignado, digamos, por un designio divino, si es que tú quieres tener un enfoque religioso, ¿ya? Pero el resto de derechos no son porque Dios los asignó, pues. Porque si la propiedad privada, que yo defiendo la propiedad privada y creo que todos debemos defender Claro, la por propiedad supuesto. privada, a lo que yo me opongo es a los excesos, a las concentraciones abrumadores, obscenas de riqueza en pocas manos, ¿sí? Yo creo que hay que defender esa propiedad privada, pero que ella diga que Dios ya ha asignado a la propiedad privada como derecho, está hablando una barbaridad, pues. Porque hasta donde yo sé, ningún ser humano que viene a este mundo ha venido con una escritura bajo el brazo. Entonces, cuando apareció recién el ser humano, sí, el Homo sapiens, como resultado de la evolución, sí, el Homo sapiens, cuando recién empezó a colonizar este mundo, no es pues que apareció en este planeta o en la Tierra con escrituras de propiedad Claro. y el Homo sapiens dijo, de aquí para acá es mi propiedad, de aquí para acá es mi parcela, mi terreno y de aquí para allá estoy. No, pues la propiedad privada, al igual que todos los derechos que hoy defendemos, como la salud, como la educación, como el derecho al trabajo, como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a la comunicación, son construcciones del ser humano. Claro. Como son producto de la imaginación y de la invención del ser humano, luego de una disputa, pero también de un consenso mayoritario entre la misma sociedad, es que entre todos en la comunidad política decidimos que la salud sea un derecho, que la propiedad privada sea un derecho, que la libertad de expresión sea un derecho, que la educación sea un derecho. Pero no es que eso, Dios, donde se encuentre, dijo, esto de aquí es derecho y esto de acá no es derecho. O sea, Claro. eso es una locura de la señora, un invento de la Claro. señora. Y por eso, a pretexto de eso, ella quiere mocharse, bajarse todos los demás derechos porque dice que Taita Diosito no ha dado el resto de derechos. Entonces el resto hay que eliminar Claro. y que la gente se muera de hambre y que viva como bien pueda. Claro, eso es lo que no logro comprender. Por ejemplo, dice la señora, son derechos de signos de Dios Naturales, dice. naturales, derechos naturales. Por eso no puede darlo el Estado el derecho a la salud porque eso es un derecho natural. Bacán, ok, te entiendo. Porque es un invento, dice. Ya, pero El que es un derecho natural, dice, es la propiedad privada y la vida de los seres humanos, porque eso nos dio, nos transfirió Dios, dice ella. ya, Eh, pero ¿cómo garantizas, por ejemplo, diciendo que ella no quiere que se considere, hablamos de la salud, ¿cómo garantiza que ese derecho se cumpla aún
que aun cuando no lo dé el Estado, sino que vea de signo divino, ¿cómo lo garantiza? O sea, eso es lo que no logro, que voy, llego y atiéndanme ya. No, pues, o Pero sea, mira, tiene que haber una pero mira, regulación. va, pero mira, vamos más allá incluso. La señora dice que el derecho a la propiedad privada, que ratifico una vez más, por enésima vez, yo defiendo el derecho a la propiedad privada, pero la señora distorsiona los conceptos. Ella dice que el derecho a la propiedad privada es resultado de un designio divino, porque Dios nos ha entregado. A menos que la señora tenga poderes sobrenaturales y haya estado junto a Dios cuando hizo el mundo, yo no sé cómo ella puede probar que efectivamente Dios fue el creador del derecho a la propiedad privada. O Claro. sea, solo partiendo de ahí, la señora ya habla una aberración conceptual sin ningún tipo de sustento científico, académico, ¿sí? Porque, repito, los derechos son resultado de construcciones sociales, Claro. de la humanidad, ¿sí? Y además, Entonces, en un momento determinado, los seres humanos dijimos, la propiedad privada debe garantizarse y debe respetarse. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Porque lo vamos a definir como derecho. En otro momento la gente dijo, la gente, para que pueda garantizar su integridad física, su acceso a medicinas, vamos a establecer a la salud como un derecho y el Estado va a encargarse de garantizar. Tú me decías, entonces, ¿cómo se garantizaría desde la lógica que de plantea ellos, la claro. señora Abad? La señora no cree que el Estado debe garantizar estos derechos. La señora cree que esto debe correr por cuenta y riesgo del bolsillo, de la billetera, de la chequera de cada uno. Es decir, que si tú tienes ingresos, tú te puedes pagar un Te puede médico. salvar. Si no tienes ingresos, simplemente no tendrás con qué comprar medicinas, con qué médico hacerte atender y simplemente pues morirás en la cama de tu cuarto y a la suerte de Dios. Sí, Y en la esto es lógica lo de que cree la ellos, señora. Mauro, y en la lógica de ellos, eso tiene una razón porque ellos se esfuerzan. Es decir, el que se esfuerza, el Correcto, que trabaja. Quiero entender para la lógica, que a mí me parece espeluznante, pero en la lógica de ellos, sí, en la lógica de ellos es como yo sí produzco, mi querido vagoneta, correcto. mi querida escoria de la sociedad, yo sí tengo derecho a vivir. Tú no, así que muérete, hijo de la... En pocas palabras, ¿no? Es en pocas A palabras. ver, ellos creen que si es que el Estado garantiza estos derechos fundamentales, estos elementos materiales mínimos para tener una sociedad más equitativa, ellos creen que eso es un robo, porque el Estado Mm, les estaría robando lo que desde la visión equivocada de ellos, el Estado les estaría robando la riqueza que fue resultado del esfuerzo individual particular de unos para dárselo a otros ya. y que se le entregaría a cambio de qué? A cambio de servicios públicos. Entonces ellos qué dicen? No, cada uno es capaz de producir y de generar su propia riqueza. Y como cada uno es capaz de generar su propia riqueza, entonces no hace falta que el Estado garantice a través de servicios públicos, salud, educación, vivienda de uso social o de interés social. No hace falta que se garantice seguridad social. Ellos, por ejemplo, no creen que el Estado deba regular el trabajo a Ya. través de qué? De un salario básico Y mensual, entonces, porque ellos consideran que la relación fuerza de trabajo del obrero con la del capitalista, en este caso el que tiene el capital, el emprendedor o el empresario, no tiene que estar mediada por el Estado, sino que simplemente debe llegarse a un acuerdo en función de lo que tu empleador y yo trabajador acordemos. Si tú me dices, te pago 200 por hacer este vaso y yo acepto, entonces esa es el consenso, el acuerdo al que llegamos. ya. Pero si tú me dices, no te pago 200 y solo te pago 20 y yo acepto, entonces acepto los 20. ¿Sí? Si Mm, tú me dices mensualmente por hacer 20 vasos, yo te pago solo 50, entonces si yo acepto, ese es el trato. Si no acepto, simplemente yo escojo otro empleador u otro empresario para que me contrate a mí. Es decir, que mm, el Estado no ponga ciertos mínimos, ciertos derechos básicos claro. para que se garantice una relación equitativa, justa, de Mm, igualdad. ¿Sí? Ahora, ¿qué más piensan ellos? Que como el mercado es capaz de resolver todos los problemas de la sociedad,
ellos dicen que los problemas de los sectores más pobres se van a resolver precisamente a través de lo que el mismo mercado se va a encargar, por ejemplo, de dotarle a la gente. Entonces, como no hay intervención del Estado y como supuestamente el Estado no les va a quitar, no les va a extraer No esos les va a recursos, molestar, porque dicen que no es les va a molestosos, son molestar, molestosos. correcto, entonces va a ser va a existir una producción económica de tal magnitud que va a avanzar para todos y que quienes más produzcan, por ejemplo, van a seguir invirtiendo en el mercado y va a existir una especie de teoría del goteo o de derrame, que los grupos económicos más poderosos van a seguir invirtiendo y eso se va a seguir derramando hacia abajo y los que menos tienen van a poder acceder también a esos frutos de esas inversiones a través de qué? Brindando su mano de obra como trabajadores y teniendo dinero en sus propios Mm, bolsillos para pagarse salud, educación, etcétera. esa es la Es lógica de decir, ellos. esa es la lógica de ellos, lo cual evidentemente no tiene ningún sentido porque los años y las décadas de mayor prosperidad en el mundo fueron precisamente cuando se implementaron políticas sociales redistributivas donde se cobraba impuestos a los que más ganaban, no se cobraba a los que menos ganaban por un tema de justicia social, ellos no creen en la justicia social, y en esas épocas de mayor redistribución de la riqueza, el Estado garantizó servicios públicos de calidad, Mm, principalmente entre la década del 40 hasta finales de los 70, inicios de los 80, ujú. en Europa, por ejemplo, y en los mismos Estados Unidos, en Europa Occidental y en los mismos Estados Unidos. Fueron las épocas de mayor crecimiento, de mayor prosperidad, de mayor cohesión social. En esa época, el Estado intervenía y garantizaba esto, y la gente incluso tenía mayores posibilidades de acceder a departamento o a casa propia. Hoy por hoy en el mundo, la mayoría de jóvenes tienen más problemas para emanciparse, Ujú. para salir de sus casas y formar una familia. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, se sigue ganando en términos porcentuales o proporcionales lo mismo que se ganaba hace 30 o 40 años, no cuantitativamente hablando, no en cantidad, sino porcentualmente hablando, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, las casas, los departamentos se han triplicado Eso es el carísimo. precio. ¿Por qué? Entonces, si hace 20 años esas generaciones podían acceder a Ahora una ya no. casita o a un departamento, ahora ya no, porque en cambio el valor de la plusvalía de los departamentos y de las casas se han triplicado, se han quintuplicado en el mundo. Y en cambio los salarios, si bien se han incrementado, pero producto de la inflación, esos salarios vienen a representar lo mismo que se ganaba hace 20 años. Claro. Pero como se han disparado los precios de la vivienda, con el salario de ahora ya no te alcanza. Oye, eso es verdad, ¿Sí? hermano. Aquí, por aquí ¿Sí? nomás había un solarcito que había el número ahí se vende. Yo de curioso nomás, maestro, ¿a cómo el solar? $60.000. 10 por 20. 60 Exactamente. mil. 60, hable serio, pues yo con 60.000 me hago una casa. Demasiado caro. Edison Noroña, si eligieron a Barrabás, elegirán a Novoa, dice. Bueno, eso habrá que ver porque nada está dicho, mi querido amigo Mauro. Ojalá que con todo lo que hoy has explicado, ya que si la gente Y espero quiere... haberme hecho entender, y No, espero sí, haberme hecho clarísimo. entender. ¿Ah? No, la gente ya Pero dice gracias por la explicación. No, clarísimo. Pero ya si con todo eso la gente le da el voto, ya son también, ya es un tema de gente, ¿no? Oye, y a esto, Mauro, ¿qué tal el tema del presidente, sus salidas al extranjero, su tour por el exterior, su premio como luchador de la libertad? Y escuchaba un señor que decía, en el América deberían reproducirse más personas como Guillermo Lazo. Dios mío, lindo. La gente está loca. antes de eso, de hablar de Lazo, permíteme enviar algunos saludos para no olvidar, Ya. ¿sí? A mi buen amigo, el doctor Edwin Jiménez Miqueta, en la ciudad de Esmeraldas, y para su hermana, la abogada, la doctora, también mis colegas, Ethel Eugenia Jiménez Miqueta, que está acá en cambio en la ciudad de Quito, Vea usted. pero que tiene a su hermano allá en Esmeraldas. Reitero, para Edwin Jiménez Miqueta y para Ethel Eugenia Jiménez Miqueta, mis colegas en Esmeraldas y acá en Quito, abrazo enorme, siempre fieles seguidores de tu canal. Y por supuesto también Belleza. para la señora Mariana Oña,
Repito, para doña Marianita Oña, para Celso Flores en Atacames. Oye, qué rico estar algún Qué rato en bonito. Atacames, Ah, para pegarnos un ceviche ahí en la playa. Ahí sería lo bestia, una cervecita bien helada. Ya claro. me dio antojos, hermano, pero bueno, ojalá algún rato. Para César Vilema en la provincia de Tungurahua, un abrazo enorme para don César Vilema, para doña Rebeca y para la señora Ruth Hinojosa. Así que para todos ellos un abrazo enorme, 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 gigante. Así que bueno, pues eh, un abrazo gigante para ellos. Ahora sí, sobre lo que me preguntas, pues no So- quisiera dejar de mencionar algo así muy dale, dale. chiquitito respecto de los derechos, porque creo que es importante que la gente entienda por qué es importante defender lo público y no creer en estas propuestas descabelladas, privatizadoras de Verónica Abad y de Daniel Noboa. Lo público es importante porque te permite garantizar estos derechos de los que hablábamos. ¿Por qué? Porque no todos nacemos en la misma familia con las mismas oportunidades. Claro. No todos nacemos en la misma cuna. Hay quienes tienen la suerte, y bienvenido sea por Así es. ellos, de haber nacido en cuna de oro. Hay otros que nacimos en cuna de clase media. Ujú. Y hay otros, la gran mayoría en este Yo ni país, en cuna. que nacieron ni siquiera en cuna, ni siquiera en un pajar, que nacieron de pronto en el piso, Yo en la hermano, cama de la un vecina. piso de cemento, ¿sí? Para esos sectores que no tuvieron la misma suerte de nacer en cuna de oro o en cuna de clase media, es que sirven los servicios Ujú. públicos, salud, educación. ¿Por qué? Porque si no todos nacimos en las mismas familias y bajo las mismas condiciones, significa entonces que utilizando una metáfora atlética, deportiva, no todos salimos desde el mismo punto de partida. Unos salen en el kilómetro 1, otros salen en el kilómetro 10 y otros, los que tuvieron mejor suerte, salen adelante, adelante en el kilómetro 100. Entonces, para ellos, para esos poquitos que salen desde el kilómetro 100, les resulta más fácil Ujú. prepararse, formarse, ¿sí? Acceder a trabajo, a mejor educación, a mejor salud, para compensar esos desequilibrios es que sirven los servicios públicos y los derechos que debe garantizar el Estado. Porque si no se garantizan esos servicios públicos, esos derechos, ¿qué es lo que sucede? Delincuencia. Que los más excluidos, los más pobres, no van a poder superarse. Ujú. ¿Y eso luego en qué deviene? Delincuencia. En exclusión, en pobreza, y eso a su vez en qué deviene? Delincuencia. Delincuencia, criminalidad, protestas sociales, explosiones, estallidos sociales. Porque aunque se esfuercen muchos de ellos por querer salir de ese hueco en el que están producto de la pobreza, aunque trabajen día a día 14, 16 horas diarias, No pueden. no van a poder No pueden. salir. Para eso sirve Hay lo una canción público. de Cuarteto de Nos que dice, trabajo como un burro y no puedo comprarme casa. Y eso es cierto. Y solamente un dato. Exacto, Ah, solo, exacto. solo un dato. Dale, Solo un dale. datito. Para que la gente que ya para dejar sentado el tema. El asunto de tener esos servicios básicos y sociales y públicos, como dice Mauro, le da tranquilidad a quien tiene la suerte de tener el dinero para estudiar en colegio privado o hacerse atender en una clínica privada. Te da la libertad y la tranquilidad de que sales a la calle y tienes un sistema social que no te va a perjudicar porque todos en su nivel están felices. ¿Sí o no, Mauro? Esa es. Porque, o me vas a decir Absolutamente. que como tienes plata, bueno, podrá ser algunos que ni tocan por la calle. Habrá, pero dos o tres, puchica. Pero el resto de los mortales, si salimos, pues ñaño, a las calles, queremos progresar y toda la cosa. Ahora sí, ¿qué le pasa a Mira, Lazo? mira. em, Lo de Lazo, ya entrando en esa materia, me parece que es ya no solo un caso de estudio, sino que es el reflejo de un ser humano que no tiene ningún tipo de compasión ni de empatía con el pueblo ecuatoriano. Ujú. No solo que gestiona, porque eso fue gestionado, que le entreguen un premio, Claro.
sino que no tiene el más mínimo pudor que mientras aquí en el país siguen matando a ecuatorianos y ecuatorianas, el tipo se hace entregar un reconocimiento Y todo eso, como, ¡uy, sorpresa! como campeón de la libertad, No lo como puedo creer. campeón, como defensor de las libertades. Oye, yo le ponía en Twitter, ¿de qué libertad hablará? Seguramente de la libertad de él, de la familia de él y de los amigos de él. Seguramente hablará de la libertad del cuñado, que se fue a Mónaco a ver el partido de la Copa Davis. Pero de la libertad de los ecuatorianos, no, porque nosotros ya no somos libres para salir el rato que querramos, Ujú. a hacer deporte, a comprar algo en la tienda o para irnos de fiesta, o como sucede en la costa, para estar tomando un jugo, No una puede, en la cerveza calle. en la vereda de su casa porque terminan baleados. O sea, la gente ya no es libre y le dan el premio como campeón de De la las libertad. libertades. O sea, Es créeme sinvergüenza. que ya, esa es la palabra. O sea, a mí me parece un ejercicio de sinvergüencería absoluta Sí. y rodeado de 8 o 10 personas que fueron los que le premiaron, el mismo centro de estudios que le premió a Lenín Moreno, el mismo centro de estudios donde da clases Lenín Moreno y donde da clases María Paula Romo, ese mismo centro de estudios que es de una universidad de la Florida, en Miami, ese es el centro de estudio. O sea, yo creo que hay que ser bien cara dura para viviendo la situación que atraviesa nuestro país, hacerse entregar un premio de esa naturaleza. ¿Viste lo que pasó en Durán, no? Solo en menos de Sí, 24 horas, terrible. una docena de chicos asesinados. Se están matando entre miembros de distintas bandas y chicos jóvenes, jovencitos, una generación perdida, producto de las políticas del gobierno de Lazo, una Ujú. generación que será irrecuperable, porque muchos de ellos incluso perdieron ya su vida. Sí, y va a ser muy duro que se reinserten. Mauro Andino, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros, por darnos tus puntos de vista, por analizar, por debatir, por aprender y por siempre estar pendiente del programa. Tus palabras para despedirnos, te pongo la publicidad por si acaso. ¿Eh? Gracias, ñaño, gracias. Mira, se nos quedan ahí algunos temas en el tintero, pero Sí, creo que valió la pena hablar de esto del valor de lo público. Yo sí, creo que la gente tiene que defender lo público. No se trata de que el Estado se haga cargo de todo, pero el Estado sí debe garantizar ciertos elementos mínimos para así tener es. una sociedad más cohesionada, más justa. Entre más desiguales de una sociedad, menos cohesión existe y más violenta se vuelve esa sociedad. Así que hay que defender lo público y hay que rechazar esos intentos de querer privatizarlo todo. Ujú. Eso debemos meternos en nuestra cabeza, en mi caso, en esta cabezota, para poder defenderlo. Mis palabras finales, pues como siempre les digo, que me sigan en mis redes sociales, Ahí en mi está. cuenta de Twitter, @maurandinoe, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, en mi cuenta de TikTok como Mauro Cabezón Andino y lo mismo en mi cuenta de Instagram como Mauro Cabezón Andino. Nos seguiremos viendo. Abrazo enorme para todos, queridos Saludos, un amigos. ratito, espérate, Mauro. León A. Guzmán te saluda desde Nueva York. Mauro, por informar con veracidad a los migrantes. Gran apoyo a Rafael, a Luisa, a Jorge y hasta la victoria siempre. Y Ángel Armando Chimbo, saludos amigos, full sintonía en Brooklyn con mi mujer, dice ahora sí. Nos Ya vemos, mandé Mauro. los saludos en el cuaderno. Me están diciendo acá que ya mandé los saludos en el cuaderno. Me faltaba por acá a nuestro gran amigo Darkman, dice. No sé quién será Darkman, Darman. pero aquí está bien. Sí, así dice. Bueno, está bien. Abrazo enorme. Saludos a Nos todos. Sí, vemos, nos vemos Mauro. la Chau, próxima chau. semana. Chao. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Mauro Andino, como todos los jueves, para hablar, para conversar.